los viveros de plantas ornamentales de Galicia son los más importantes de España? Vamos a ver, habría que explicar a qué género botánico te refieres. Son muy importantes y tienen una calidad magnífica. Pero, no sé, por hablar de un tema, pues si vienes a hablar de cítricos o de palmeras, hay especialistas en otros sitios. En nuestras plantas, en plantas acidófilas, plantas, pues lo que podemos decir de nuestros jardines, camelias, rododendros, azaleas y muchas más, pues liquidambar y otro tipo de árbol, por supuesto, buenísimos y los mejores. Podemos decir que a nivel general hay unos 30 viveros y se producen anualmente unos 3 millones de plantas. Sí, más o menos son unos 30 viveros. Están asociados, se agrupan, se desagrupan. Entonces, bueno, no siempre es muy fácil saber exactamente en cada momento cuántos hay. Y 3 millones de plantas, más quizá, porque a lo mejor 3 millones casi son de camelia o de plantas acidófilas, ¿no? Pero bueno, si después consideramos pues todas las especies forestales, todo lo que se hace, sin duda tiene que haber muchísimas más. Estamos, Carmen, en el Centro Fitopatológico de Areiro, donde tratáis y analizáis la camelia y recuperáis un poco la camelia gallega. ¿Cuáles son sus características? Bueno, en eso estamos, ¿no? Especialmente en buscar esas características. El mundo de la camelia es un mundo fascinante, un mundo que siempre la palabra mejor que va hoy en día es que engancha. Hay verdaderos aficionados, pero aficionados con un coraje, que buscan las camelias y viajan al sitio del mundo que haga falta. Y bueno, nosotros curiosamente nos metimos de alguna manera en ese engranaje mundial y bueno, vamos a decir que hay 60.000 camelias funcionando, camelias de cultivares de adorno. Y bueno, pues curiosamente nosotros teníamos las primeras que habían entrado en Europa y bueno, pues se dejaron ahí a un lado, como se dejó a lo mejor vamos a decir el 600 en su época y estas cosas bucólicas, y se empezaron a cultivar cultivares americanos, australianos, bueno, de fuera, ¿no? Y realmente nuestros árboles quedaron en los pazos, sobre todo en los jardines, unas plantas con un valor impresionante, plantas con más de 100 años, que han estado siempre con nosotros y ahora los coleccionistas se van a otros gustos. Bueno, pues lo que estamos intentando es recuperar esos cultivares antiguos, ponerles nuestro nombre gallego y decir, señores, esas están muy bien, todos, hay mercado para todo el mundo, pero vamos a tener pues 30, 40 variedades que son típicas de nuestros pazos. ¿Cómo son? Bueno, pues normalmente flores bastante complicadas, muy dobles, con muchos pétalos, normalmente colores rosados, rojos, alguna blanca pero poca. Y bueno, realmente son yo creo que es lo que la gente entiende por camelia, la típica flor doble con muchos pétalos, muy bien formadita. Bueno, pues así suelen ser nuestras camelias de los pazos y de nuestros jardines.